Catalina no nació en Rusia, ni siquiera pertenecía a ese mundo, y aún así terminó gobernando uno de los imperios más temidos de Europa. Ella llegó como Sofía Federica, una princesa alemana sin poder real y sin importancia política. La corte la vio como un simple adorno para un matrimonio conveniente. Pero mientras todos la subestimaban, ella observaba, escuchaba y aprendía. Cada humillación la hacía más fuerte y cada mirada de desprecio más peligrosa. Con el tiempo, ese mismo palacio sería testigo de un golpe de Estado, de un zar derrocado, de conspiraciones silenciosas, guerras sangrientas, amantes poderosos y enemigos humillados. Y todo por la ambición de una mujer que entendió algo antes que todo. En este mundo nadie te regala nada. Allí comienza una de las transformaciones más inquietantes de la historia, de princesa invisible a emperatriz absoluta. Y lo que vino después fue aún más interesante. Catalina fue obligada a casarse con Pedro, el heredero al trono ruso, quien era un hombre infantil, inestable, cruel y despreciado por la nobleza. Pedro no la respetaba, la ignoraba y la humillaba frente a todos. Mientras él jugaba a ser soldado con muñecos, Rusia enfrentaba crisis reales. Y lo que para Catalina debía ser un reino se transformó en una prisión fría y vigilada. Ella se encontraba sola, sin amigos, sin aliados y sin libertad. Pero en lugar de quebrarse, Catalina evolucionó. Comenzó a leer libros prohibidos, a aprender idiomas, estudiar política, historia y filosofía. Mientras su esposo actuaba como un niño, ella pensaba como un estratega. Es aquí cuando deja de ser una víctima y empieza a convertirse en una amenaza. Se escribía con los grandes pensadores de Europa. Analizaba cada debilidad de su esposo, observaba las grietas del sistema. Poco a poco, una idea fue creciendo en su mente. No era romántica, no era dulce, era peligrosa, y nadie podía detenerla. Los rumores comenzaron a circular. Catalina pensaba demasiado, sabía demasiado, hablaba demasiado bien. En un mundo gobernado por hombres inseguros, eso la convertía en un peligro. Pero mientras murmuraban sobre ella, también empezaban a apoyarla en secreto. Pedro perdía más respeto cada día, su comportamiento errático alejaba a la nobleza, al ejército y al pueblo. En medio de ese caos, Catalina parecía ser la única figura estable, fuerte e inteligente. Ella no levantó armas frente a todos, no rompió reglas en público, simplemente dejó que el mundo se convenciera solo de que Pedro debía caer. Y cuando el escenario estuvo listo, cuando las piezas estuvieron en su lugar, el movimiento final fue rápido. Los soldados dejaron de obedecer al zar. Arrestaron a Pedro y lo aislaron. Días después murió bajo circunstancias extrañas. Los documentos hablan de una supuesta enfermedad. Catalina no explicó nada ni pidió perdón. Simplemente tomó el trono. Ese fue el exacto momento en el que nació la leyenda. Catalina se sentó en el trono con una calma inquietante, como si siempre le hubiera pertenecido. Ella impuso orden, reformó leyes, apoyó el arte, fundó escuelas y promovió la cultura. Ante Europa parecía una gobernante ilustrada, moderna y refinada. La llamaban la Grande. Pero mientras los palacios brillaban, el campo sufría. Millones de campesinos quedaron atrapados en la servidumbre, atados a tierras que no les pertenecían, sin voz, sin derechos, sin esperanzas. Las rebeliones fueron sofocadas y los gritos silenciados. Desde mi punto de vista, es aquí como vemos sus contradicciones más poderosas. Hablaba como una reformista, pero gobernaba como una tirana. Su visión iluminaba las ciudades, pero oscurecía las aldeas. Dos caras, dos verdades, una sola mujer en el centro de todo. Y lo inquietante de esto es que ambas eran reales. Catalina tuvo numerosos amantes, nobles, poetas, militares, generales. Algunos la deseaban, otros la temían, otros la usaban para acercarse al poder. Pero todos estaban bajo una misma regla. Ella mandaba. Mientras estuvieron a su lado recibieron títulos, riqueza y privilegios. Cuando dejaron de ser útiles también dejaron de existir políticamente. Por otro lado, sus enemigos difundieron rumores grotescos, intentando reducirla a un simple escándalo. Querían humillarla, destruir su imagen, convertirla en un chiste. Pero ellos fracasaron en ese intento, ya que mientras hablaban de su vida privada, ella firmaba decretos, dirigía ejércitos y expandía las fronteras. Su relación más importante no fue con ningún hombre, fue con el poder y a ese sí le fue fiel hasta el final. Bajo su gobierno, Rusia dejó de expandirse lentamente y comenzó a devorar territorio. Conquistó Crimea, derrotó al Imperio Otomano y participó en la destrucción de Polonia. Su sombra se extendió por toda Europa del Este como una tormenta. En los palacios celebraban con fiestas y música, pero las aldeas quedaban en ruinas. Para unos, Catalina era una estratega brillante, para otros, una invasora sin piedad. Catalina no veía personas, veía mapas, no veía sufrimiento, veía expansión. Y eso la hacía tan temible como eficaz. Mientras otros reyes dudaban, ella avanzaba, sin frenar y sin temer, dejando una marca que ningún enemigo pudo borrar del todo. Pero el poder eterno no existe sin amenazas. La mayor de todas llegó en forma de rebelión, liderada por Pugachov,
un hombre que afirmaba ser el verdadero zar y prometía liberar a los campesinos. Miles lo siguieron, aldeas completas se levantaron en contra de Catalina. Por primera vez el trono tembló, fuego, saqueos, caos y el ejército dividido. Este fue el momento en el que Catalina estuvo más cerca de perderlo todo. No eran enemigos extranjeros, era su propio pueblo gritando en su contra. Su respuesta fue rápida y brutal. Envió tropas, aplastó la rebelión. Pugachov fue capturado y ejecutado públicamente. El mensaje quedó claro. Nadie desafiaría a la emperatriz. Catalina sobrevivió, pero cambió. Desde entonces gobernó con más dureza, más control, más miedo, porque entendió que incluso un imperio puede incendiarse desde dentro. Mientras el pueblo se rebelaba, dentro de palacio las amenazas eran más silenciosas, pero igual de peligrosas. Consejeros que conspiraban, nobles que envidiaban su poder, aliados que sonreían de día, pero traicionaban de noche. Catalina reinaba rodeada de lujo, pero aislada. Cada palabra podía ser traición, cada gesto un engaño. ¿En quién confiar cuando todos quieren tu lugar? En mi opinión, esta fue la batalla más difícil de Catalina. No fue contra ejércitos, sino contra su propia paranoia, contra la duda, contra la soledad del poder absoluto. Pero nunca retrocedió, descubrió traidores, ejecutó conspiradores, exilió enemigos y mantuvo el control con inteligencia y miedo. Para Catalina, la debilidad no era una opción, era una sentencia de muerte. Catalina hablaba de progreso, libertad y educación. Admiraba a los filósofos, decía creer en la razón, pero al mismo tiempo censuraba, vigilaba, castigaba, callaba voces y controlaba todo lo que pudiera desafiar su poder. Se puede decir que esa era su esencia. Amaba las ideas, siempre y cuando no fueran más poderosas que ella. Algunos la llamaban visionaria, otros la llamaban monstruo. Tal vez fue ambas cosas, o quizás simplemente fue una mujer demasiado inteligente para su época y demasiado peligrosa para ser recordada de forma limpia. Su nombre sigue incomodando, sigue generando debate y eso, irónicamente, también es parte de su poder. Con el paso de los años, Catalina se volvió más fría, más cautelosa, más distante. Veía enemigos en cada sombra y peligros en cada mirada. Cuanto más grande era su imperio, más pequeña se sentía su vida personal. Ella se negó a retirarse y se negó a compartir el poder. El trono ya no era un cargo, era su identidad completa. El poder dejó de ser una meta y pasó a ser una adicción. Catalina la Grande murió en 1796, sin discursos heroicos y sin grandes despedidas. Solo silencio dejó tras de sí. Un imperio inmenso y una historia imposible de ignorar. Esa imagen final dice más que 1000 batallas, una mujer que lo tuvo todo menos paz, una leyenda imposible de borrar. Después de su muerte, intentaron marchar su nombre con rumores, mentiras, historias grotescas que querían destruir su legado, pero fracasaron. No pudieron borrar ni los territorios que conquistó, ni las reformas que impuso, ni mucho menos el imperio que moldeó con sus propias manos. En mi opinión, cuando alguien sigue generando debates siglos después, no es porque haya sido débil, es porque fue inmensamente poderoso. Catalina se convirtió en mito, en símbolo, en argumento, en controversia eterna. Algunos la odian, otros la admiran, pero nadie la ignora. Y eso ya dice mucho. Ahora, la última decisión no es de los historiadores, es tuya. ¿Quién fue realmente Catalina la Grande? ¿Visionaria o tirana? ¿Genio o monstruo? ¿Víctima que aprendió a sobrevivir o depredadora que aprendió a matar? En mi opinión, no fue ni santa ni demonio, fue algo mucho más incómodo. Fue una mujer que entendió las reglas del mundo y decidió jugar sin pedir permiso. Ahora, dime en los comentarios, ¿Catalina la Grande fue una heroína o fue un monstruo? Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo más curiosidades de la historia, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campanita para no perderte de nada y si te gusta este video también puedes dejarme tu like.